quiere irse. Él determina. Dios nos dio ese don, que es el don más maravilloso, el don de la libertad. Por ejemplo, a los animales que son criaturas de Dios, tienen ya determinado sus movimientos, sus sonidos, por su actuar y por su instinto, son así, no pueden cambiar. Está determinado que ellos no son libres de hacer otra cosa que esté fuera de lo que está establecido dentro de su ser como especie. El hombre sí. El hombre puede ser inventor, puede ser científico, puede ser filósofo, puede ser matemático, puede ser carpintero, puede ser herrero, puede ser lo que quiera porque tiene su libre albedrío, tiene su razonamiento y su libertad, su inteligencia que Dios le dio. Y en esa inteligencia y en esa razón y en esa voluntad, Él determina si quiere salvarse o no. Dios le dio todas las capacidades para que Él pueda salvarse, de tal manera que tiene y cuenta con todos los elementos para poder salvarse. Cuando muere entra a juicio y ahí se determina si se salva o no se salva, dependiendo cómo haya sido su comportamiento. Dios no lo condena, Dios no lo condena, es Él el que se condena. Dios le dio toda la capacidad para gozar de Él. Y entonces vimos la parte del juicio, después vimos el infierno, que dijimos que son temas que por lo regular, pues son muy poco tocados en la actualidad. Pero son verdades que son verdades bíblicas, o sea, no es que se le invente la iglesia, o sea, es evangélico. Ahí está en el evangelio. Si pudiésemos decir cuántas veces está el nombre del diablo, Satanás, haciendo referencia a esa figura maléfica, vamos a encontrar que está más de 10 veces. La palabra infierno, llena, como dijimos, o el tártaro, en las traducciones vamos a encontrar varias veces, no solamente una. O sea, existe. Pero pues ahora no se habla mucho de esos temas y es importante hablar de los novísimos, de las postrimerías, o lo que en la actualidad dijimos se le conoce como la teología del más allá. Pues bien, ya hablamos del infierno, que es un lugar completamente horrendo, en donde está la ausencia completamente de Dios, en donde está la ausencia completamente del bien. Ahí no existe bien alguno, ahí existe puro odio, que dijimos que quien se condena se odia a sí mismo porque tuvo las oportunidades para salvarse y no quiso. Y como se le ha revelado todas las veces en que Dios, por su infinita misericordia, derramó gracias para poderlo rescatar y él no quiso, por esa razón se odia. Maldito de mí, ¿por qué no me confesé? Maldito de mí, ¿por qué si escuchaba las campanas nunca fui a misa? Maldito de mí, que me invitaron ahí a conocer a Dios a través de unas pláticas y nunca quise. Entonces maldice. Y maldice a Dios y maldice a todos los que lo invitaron y se maldice a sí mismo y maldice todo. Y es una maldición que no se acaba porque acaba de entrar al no tiempo. Su alma es inmortal y entra a la eternidad de Dios. Entonces eso es el infierno, la ausencia plena de Dios y el sufrimiento a razón de que sabe que existe su Creador, pero ya jamás lo va a ver, ya jamás lo va a poder poseer. Y entonces ese es precisamente el sufrimiento más grande que hay en el infierno. Aparte de los sufrimientos que sufre no solamente en el alma, sino en la parte corporal, que se entiende que la resurrección de la carne obviamente no va a ser un cuerpo como el que tenemos ahorita, sino que es un cuerpo que ya no se desintegra. Por lo tanto, es otro tipo de cuerpo que Dios lo va a decidir de esa manera, ¿no? Vamos a ver qué es la gloria, ahí nos quedamos. La gloria pertenece solamente a los que luchan, a los que lo logran, a los que se esfuerzan, a los decididos, a los que desgastaron sus vestiduras, a los que sudaron la playera, a los que se esforzaron por hacer el bien, siempre el bien, y que finalmente lograron llegar a la meta, tal como dice San Pablo. Ya corrí, ya me desgasté, voy por mi corona. O como dijo Domingo Sabio, voy a trabajar hasta que llegue la tarde. Y todos los santos, cuando saben
lo que vamos a ver ahorita de la gloria, entonces se esfuerzan precisamente por alcanzar el cielo y lo han conseguido. La Iglesia Católica establece a través de un proceso quién es santo, a través de la canonización. Entra como siervo, como venerable, como beato, y después es canonizado. Pide ciertos requisitos, llamémosle así, para la canonización. Por lo regular es un milagro, a través de un estudio de cómo fue su vida, etcétera, etcétera, su conversión. Lo que se esforzó, finalmente pues se decreta que ese ser fue un hombre de Dios, aunque haya vivido mal al principio, el proceso de conversión, y después completamente fue un hombre, una mujer dedicada completamente a Dios, y se le canoniza. ¿Qué es la gloria? Para poder explicar esto, primero tenemos que decir que el fin de todo ser humano es el cielo. Usted y yo fuimos creados para el cielo. Nosotros no podemos aspirar al purgatorio, porque aunque existe el purgatorio, como lo han llamado algunos teólogos, uno de ellos el padre Dolin Urutolo, que decía que el purgatorio es la última misericordia del Padre. Dios no quiere que te pierdas, que te rescata con esos pecados que no son gravosos, mortales, y que en un arrepentimiento sincero pues alcanzas esa estancia que se llama purgatorio, y de ahí sales para la gloria. Pero tienes que purificar, tienes que purgar, y en realidad nosotros no tenemos que pensar en caer en el purgatorio, nosotros tenemos que pensar siempre en el cielo. Nosotros somos creados para el cielo, fuimos creados para Dios, como dice San Agustín: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descanse hasta que no descanse en ti. De tal manera que nuestro destino es el cielo, para eso fuimos creados. Aquí hay dos citas bíblicas, que es Mateo 5:12, Juan 14:2. Por si tienen Biblia, ahorita las buscamos y las leemos. Luego, el cristiano se siente desterrado porque su patria es el cielo. Aquí solamente es un peregrino. Por más años que nosotros pudiésemos vivir aquí, a razón de que nuestra materia se corrompe, pues sería en vano seguir perseverando más años y más años y más años. No vas a morir. Aunque vivieras más, todos vas a morir. Y por eso el hombre, todo ser humano, ansía saber que hay más allá de la muerte, y cuando es consciente que está el cielo, entonces él se siente ya un desterrado. Sabe que su patria es el cielo, sabe que él no fue creado para aquí. Por eso dirá San Pablo en sus cartas: este mundo es, en realidad, es como un estiércol. En realidad, o sea, llega el momento en que dice: no, esto no se compara con lo que nos espera allá. Pues tengo por cierto que la gloria venidera no se compara con lo que hay aquí. Pues claro. Decía un teólogo, no recuerdo qué sacerdote, decía: no muero, entro a la vida. Y sí, pues cuando te mueres entras a la verdadera vida. ¿Por qué? Porque esa ya no se acaba. Esa ya es eterna, ya no se acaba. Esta es momentánea, que somos solamente peregrinos. De ahí que en este peregrinar hay un fundamento que es de sentido común. ¿Cuántas veces voy a pasar por este mundo? Una. ¿Para qué vives infeliz? ¿Para qué te desgastas en odiar? ¿Para qué te desgastas en resentimientos, en vivir mal? O sea, no tiene sentido, solamente vas a pasar una vez. Pues caramba, tienes que disfrutarla, ¿no? Entonces, cuando el ser humano está en ese contacto con Dios y sabe que le espera la gloria, él quisiera ya irse. Aquí hay una galería de santos, de vidas de santos, que siempre traigo porque eso nos sirve para nuestra vida espiritual, para la ascética, que es la ciencia de la perfección cristiana. Practicando las virtudes alcanzamos. Y aquí, pues, cuando vemos esos nombres: San Bernardo de Claraval, San Vicente de Paúl, Federico Zonán,
Catalina Labor, Félix Ruller, Rosa de Lima, Francisco Javier, San Ignacio Loyola, San Benito, etcétera, etcétera. Cuando vemos su vida, vemos que efectivamente pues llevaron una vida muy torcida por el momento en que tienen un contacto con Dios y deciden, por eso dije hace rato, el cielo lo alcanzan los decididos, los que quieren, los que perseveran y que se mantienen al final. Pues, no los que alcanzan el cielo está hecho para todos, pues solamente lo alcanzan los decididos. Entonces, cuando vemos la conversión, vemos que pues fueron hombres comunes como usted y como yo, pero al esforzarse hay un cambio y ese cambio propiamente les hace perseverar de tal manera que después se sienten desterrados porque saben que su destino no es aquí no es eterno, saben que hay un cielo y al cual tenemos que ir. San Francisco de Asís, por ejemplo, ya casi un esqueleto y además casi ciego por llorar tanto y hacer tanta penitencia, y el uno pues casi era un esqueleto. Oh, hermana muerte, qué bueno que vendrás, porque tú me llevarás precisamente al Señor, ¿no? Entonces ansían la muerte, saben lo que les espera del otro lado. Fuimos creados para el cielo. No ha sido una persona que se ha portado mal, que ha renegado de Dios, que ha maldecido a Dios, que ha blasfemado contra Dios, que odia a su familia, que lo odian a él, etcétera, etcétera. Se han visto casos de muertes que incluso dicen no se puede morir, ¿no? Ahí está. Pues eso es un contexto propiamente estar alejado de Dios. Pero por lo regular, podríamos decirlo casi sin errar, así literal, que una persona que vive plenamente en Dios muere literalmente en paz. Sabe lo que le espera del otro lado. Y ansía, de hecho, la muerte. Entre más rápido mejor. San Tranquilino Viarco fue un mártir de la guerra cristera, allá en Jalisco, un sacerdote. Ahí en Tepatitlán, Jalisco, todavía está el árbol donde lo colgaron. Y hay lo tienen como reliquia, un pedazo de la vara, bueno, de la rama donde lo colgaron ahí, está en la iglesia, allí en Jalisco, así vamos, para allá, Jalisco. Cuando ya lo iban a asesinar, encargaron a varios soldados y dijeron, sale pues, prepárenlo, cuélguenlo, colgaron. Y los soldados dijeron, no, padre, es que usted es el padre, no vamos a colgar. Y el capitán, ¿no? Te dije que lo colgaras. Y el padre, mira, tú haz lo que te está diciendo tu jefe, hijito. Yo te perdono de todo corazón y te doy las gracias, porque gracias a ti voy a ver yo a mi Dios. Tú eres el que me vas a hacer que vea, yo me encuentre con Dios. Vean ustedes, pues resulta ser que lo colgaron y no se murió. Lo tuvieron que bajar, lo volvieron a colgar. Finalmente lo fusilaron. Y se negaban a fusilarlo y por no querer fusilarlo, también a ellos les tocó, pues, por ser sacerdote, pero a final de cuentas él les daba las gracias. Mira, tú haz tu trabajo, hijito, tú debes obedecer. Y yo te perdono de todo corazón, porque gracias a ti me estás dando el pasaje al cielo. Entonces, cuando una persona vive cerca de Dios, entonces sabe lo que le espera. En realidad la muerte no tendría que darnos miedo. ¿Por qué? Porque entramos a la vida eterna. Por lo tanto, el cielo es un lugar que Dios nos permite experimentar el encuentro de manera plena con Él. Aquí en este mundo solamente somos peregrinos, pasamos. Miren, voy a hablar de un lado contrario. Vamos a hablar del contexto de lo que ya hablamos del infierno, pero en el contexto de pecado desbordado. Un alcohólico, ¿qué te gusta que dure 100 años echándole y alcoholizándose? No va a durar. En comparación con lo que les da la vida eterna, caramba, o sea, que estás perdiendo el tiempo ahí, ¿no? Una prostituta, piensa en ese contexto, pues a lo mejor es muy bella, muy guapa, tiene buena figura. Sí, pero no va a ser eterno su figura. ¿Qué te gusta? Que quizás a los 60 años comience en declive, incluso ya exagerando, pues va a entrar en declive. Eso es muy obvio. En comparación con el que le espera la vida eterna. Y se fue mal, 60 años perdidos para irse al infierno, qué barbaridad. O sea, es la parte de ver la parte contraria. Entonces, aquí somos peregrinos. Por lo tanto, nuestro peregrinar tenemos que vivirlo de manera intensa y tenemos que disfrutar la vida
que Dios nos dio para alcanzar la santidad. Esa es, de hecho, podríamos decirlo que esa es nuestra prueba, el hecho de ser peregrinos aquí. Esa es la prueba. ¿Cuántos años vas a vivir más? Los que tienes ahorita, ¿qué te gusta? ¿5, 10? A lo mejor un mes, mañana. Los de las que ya viviste hasta ahí. Ese tiempo fue el que Dios te dio para santificarte. Sabemos que muchos mueren de meses, ¿no es así? De 1 año, de 2 años. Si visitáramos panteones todos del mundo, les aseguraría que encontramos de meses, de 1 año, de 2, de 3, de 4. Murió a los 100 años. Nos vamos a encontrar de todas las edades. Pues esa edad Dios nos da para santificarnos. La edad que el Señor determina, vámonos, hasta ahí. De ahí que por eso hay un dicho que está bien dicho. Cuando se muere, ¿qué se dice? Descanse en paz. Ya terminó de luchar, ahora sí ya. Aquí ya terminó de luchar, ahora sí, ya descanse en paz, aquí ya todo lo que tuvo que luchar para alcanzar la santidad, ya, descanse en paz. Lo cual indica entonces que toda nuestra vida estamos en constante lucha, ¿para qué? Para alcanzar el cielo. O sea, no es la gratis, o sea, se entiende, ¿verdad? O sea, hay que perseverar. Por eso dije, el cielo es para los decididos, para los que lo quieren. Y yo no sé si ustedes quieran, yo sí. Obviamente, uno sabe su fragilidad y se va uno tropezando y se siente doloroso cuando uno le traiciona al Señor y le falla. Pero ¿sabes qué? Para ti el cielo, pues levántate. Y Dios es tan misericordioso que por eso dejó a la iglesia y a través de la iglesia los sacramentos, para que a través de los sacramentos nos vayamos santificando. En este caso, vendría siendo los 2 sacramentos de nuestra vida cristiana, la confesión y la Eucaristía. Obviamente se entiende que para poder comulgar y confesarnos tuvimos que haber recibido el bautismo, ¿no? Etcétera. Pero los sacramentos son medios de santificación. Por lo tanto, entonces, tenemos que esforzarnos por vivir de manera digna para alcanzar la gloria. Decía el Padre Pío que alcanzar el cielo es muy fácil, solamente que nosotros nos lo complicamos. Pues sí, si nosotros lo complicamos. Porque cuando tomamos una decisión, en esa decisión va todo lo que implica para jugarme el todo por el todo, porque en esta vida nos jugamos el todo por el todo, o sea, nos jugamos la vida eterna. El todo por el todo. Aquí no es a medias. O te juegas, o te vas al infierno, o te vas a la gloria. Te juegas el todo por el todo. ¿Cuántos años? Lo acabo de decir, los que tú vais a vivir, te juegas el todo por el todo. Entonces, la esperanza del cielo, dice aquí, debe aflorar todos los momentos de nuestra vida, sobre todo en el dolor. Claro. Sobre todo en el dolor. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos va mal, cuando hay sufrimiento, cuando hay pena, cuando hay dolor, cuando hay problemas, pues es cuando más el ser humano por su debilidad suele renegar de Dios, ¿no es así? Se ha visto, por ejemplo, cuando personas se muere un ser querido, le reclaman a Dios, ¿no? ¿Por qué te lo llevaste? Mejor me hubieras llevado a mí, que no sé qué. Y cuando lo está llevando a él, ya no quiere morirse, ¿no? Pero son absurdos, o sea, se entiende obviamente la fragilidad humana y se le reclama a Dios. Yo he entendido algo que lo he compartido muchas veces, que si tú eres fiel con Dios, Dios nunca te va a fallar, y mucho menos en el sufrimiento. Ante el sufrimiento y el dolor hay 2 posturas. La primera y más frágil es: Señor, ayúdame, sáname, cúrame. Esa es la primera, la inmediata. La frágil. Y la otra, que es todo lo contrario: te doy gracias, Señor, solamente ayúdame a soportar este dolor y mándame lo que quieras. Esa no es tan fácil, porque eso ya implica el estar dispuesto yo. Por lo tanto, el sufrimiento redime, el sufrimiento purifica, ya lo vimos en otras clases. Si el sufrimiento no sirviera, entonces Papá Dios
no hubiera permitido crucificar a su hijo. Si no sirve el sufrimiento, ¿para qué lo crucifica? Con una muerte atroz, con una muerte ignominiosa, hasta derramar su última gota de sangre, ¿para qué? No tendría sentido. Entonces Dios permite el dolor porque el dolor purifica. Y es que ante el dolor te ves completamente desarmado. Y al verte desarmado no te queda más que recurrir a tu Creador. Y cuando se hace con un contexto de humillación y de humildad, el Señor recoge tu sencillez y tu humildad y entonces te purifica a través de ese problema, de ese dolor, de esa pérdida, de ese sufrimiento, de esa enfermedad, etc. ¿Por qué? Porque tú sabes que para poder llegar allá hay que esforzarse, hay que trabajarle. Y si el Señor a través del sufrimiento me va a purificar, bueno, bienvenido al sufrimiento. Pero insisto, ya en la práctica no es así porque tenemos esos dos actitudes. Señor, cúrame, sáname. O la otra, te doy gracias por esta enfermedad que me diste, y etcétera. Un sacerdote, que en paz descanse, Dios le concedió el don de la sanación, el don del exorcismo, de oraciones de liberación, el don de interlocución, el don de lenguas. Ya falleció, creo que en el 97, si no mal recuerdo, pero fue muy sonado, el padre Emiliano Tardif. No sé si alguien han escuchado hablar del padre Emiliano Tardif. Y quiero platicar esta parte a razón de él. Dice, la esperanza del cielo debe rodar en todos los momentos de nuestra vida, sobre todo en el dolor. Un sacerdote que trabajó en la parte social, construyó iglesias y andaba en misiones aquí y de repente le dio una enfermedad, y esa enfermedad pues llegó el momento en que fue una enfermedad terminal. Se va a morir. Estaba en Centroamérica y él era de Estados Unidos, creo que de Canadá, más arriba, creo que de Canadá, o aquí se queda del extranjero. Y le dijeron los médicos de Centroamérica, pues mire, pues bueno, ya no hay nada que hacer, pero regresa a su tierra, y allá pues quizá la ciencia, la tecnología está más avanzada, es posible que le hagan unos estudios y pues ver qué se puede hacer. Y pues sí, ya cuando él comenzó a sentirse mal, se regresó allá. Estando allá alrededor de un mes hospitalizado, pues le dijeron, mire padre, pues sí, pues está mal. Todos los estudios están mal, entonces pues lo que queremos es buscar a ver si pues, darle medicamento para retrasar, vamos a decirlo así, la partida. En ese momento llegó un grupo de oración, dice el padre, su testimonio del mismo. Si llegó un padre, pues hacemos oración a los enfermos aquí en el hospital y queremos pedirle si nos da permiso a hacer oración para su sanación física. Y el padre dijo, pues está bien, pero decía él, yo no creía esa parte de la oración de sanación física, yo no creía nada de eso. Y dice él, lo hice más por humildad que por que me hicieran oración, en realidad. Y luego me impusieron las manos, no que le tocaran, sino simplemente así. Dice, yo me sentí bien incómodo, ¿cómo alguien? Pues yo soy el padre, ¿cómo me están imponiendo? No. Y dice que estaba, donde estaba, dice que estaban las cortinas abiertas, y bueno, sigan con su oración, pero nada más cierren las cortinas, ¿no? Porque pues, me dio pena como padre, como sacerdote. Dice, cuando me hicieron oración, normal estaba en todo el estómago, comenzó a sentir un calor fuerte y tremendo. Y yo, padre, usted se va a curar, Dios lo va a sanar. Y efectivamente, Dios lo sanó. De una muerte, de una enfermedad que era terminal, Dios lo sanó. Pero no solamente lo sanó, sino que después le dio el don de sanación a él. Y fue un sacerdote que hizo infinidad de congresos con más de
40,000 personas en congresos y predicando y entonces narra los testimonios que él le tocó vivir, lo que acabo de decir, ante la enfermedad, pensando en el cielo. Muchos, hay un libro que se llama, donde plasma parte de su testimonio, se llama Jesús está vivo, el padre Emiliano Tardif, y otro que se llama Jesús es el Redentor. Hay muchos testimonios, pero por si fuera poco, el padre Carlos Cancelado, que quiero pensar que se han escuchado, él se convirtió con una predicación del padre Emiliano Tardif, porque se quedó sin dinero, entonces para regresar a su lugar tenía que agarrar el camión, no tenía, entonces voy a hablar a mi casa, descolgó el teléfono allá en Centroamérica, y en el teléfono estaba transmitiendo el programa que era un congreso con más de 40,000 personas, y lo estaban transmitiendo en vivo y todas las telefonías estaban conectadas, de tal manera que no había teléfono, descolgaba la bocina y estaba como si fuera radio. Y se fue otro, y entonces en una de esas escuchó el padre Cancelado que decía, sí, tú que me estás escuchando, a ti te estoy hablando. Entonces, o sea, a mí. Y ahí se quedó ya de pie escuchando toda la predicación del padre, y comenzó su conversión del padre Cancelado. Entonces el padre Emiliano Tardif, Dios le dio ese don de sanación, y después de interlocución, porque él anunciaba, en este momento el Señor me está diciendo que una persona se está sanando de esto, de esto, de esto y de esto. Te platico a razón de lo que está aquí. La esperanza del cielo debe aflorar en todos los momentos de nuestra vida, sobre todo en el dolor. Una persona de 21 años nació, vamos a decirlo así, mal de su sistema óseo, por lo tanto paralítica toda su vida, en cama. Y ya, cuando tenía 21 años, estaba la pusieron en una silla de ruedas y paralítica de nacimiento. Entonces, obviamente se entiende que esa persona renegó de sus padres, renegó de la vida, renegó de Dios, renegó de todo. Y al renegar en ese sufrimiento, un día llegaron unos misioneros, tocaron su puerta y le hablaron de Dios. Y no, pues mira que Dios es misericordioso con los que sufren. Y entonces dice, si ese es el Dios con los que sufren, y me dan ese sufrimiento, yo no quiero sufrimiento ni quiero saber de ese Dios. Si yo llevo 21 años sufriendo. Y si ese Dios es el Dios del sufrimiento, ese Dios yo no lo quiero. Yo quisiera un Dios de salud. Entonces renegó de Dios y de todo. Pasó el tiempo, cuando ya tenía 21 años, decidió, ya consciente, esta vida no vale nada, así que me voy por camino fácil, y se quiso suicidar. Pero Dios tiene sus caminos, Dios es un misterio. En la silla de ruedas estaba en un edificio alto, se supone que de alrededor de unos 10 pisos, entonces dijo, pues desde aquí no creo que falle, si me tiro no creo que falle. Dios tiene sus caminos, porque cuando ya lo iba a hacer, y obviamente su mamá que estaba allí en su casa, pero ella en su cuarto y la mamá en la cocina, ni se iba a enterar. Cuando de repente ya se va a lanzar, tocan la puerta, sale la mamá a abrir. Oiga, buscamos a su hija. Eran unos misioneros que sabían de la muchacha, pero no es que en esa casa había una muchacha, pues ella pienso que necesita oración de ustedes, y ya habían investigado su nombre, entonces la fueron a visitar. Venimos a buscar a su hija, vive aquí, por la de tal. Vamos que sí. Entonces la mamá grita, hija, te buscan a ti. Dice, Dios es un misterio. Ya cuando y ella misma cuenta su testimonio, dice, maldita sea, ni siquiera me pueden dejar morir a gusto, caramba. Hasta en eso. Hasta en eso tiene ching. Bueno, pues ya iba, ¿no? Y ella cuenta su testimonio y dice, pues, a ver, ¿qué fregados quieren? Pues hablar de Dios, que Dios te ama, lo de siempre. No, dice que los mandó pero a la luna, pero los mandó por allá. Pero el contexto de la persona que tiene a Dios, dice cómo ellos pacientes, escuchándola, cómo se desahogaba, y no, pues la abrazaban, la besaban. Entonces, eso mismo fue que se le bajara un poquito el coraje. Al terminar, después de alrededor de una hora, ¿nos permites que te visitemos nosotros 8 días? Así un mes. Y después de un mes, hablándole de Dios, dice ella misma,
es que Dios lo primero que quería sanar era mi corazón antes que mi cuerpo. Y pues le fueron hablando de Dios hasta que llegó el momento en que pues, comenzó a darle sentido a su vida, y más cuando al mes era su cumpleaños, le dijeron, te vamos a celebrar tu cumpleaños, ¿nos das chance? Habían ido como 4, 5, 6 misionarios, cada 8 días que iban, y dice, queremos festejarte tu cumpleaños, ¿nos das chance? Sale, con una condición, que no manden de su Dios. Vamos, sale pues. Si llegaron, y lo peor de todo es que no llegaron 4, llegaron como 20. Entonces ya pues hizo la pachanga, y ella misma cuenta, dice, por primera vez me sentí ser humano, porque nunca se me había celebrado un cumpleaños así. Me abrazaron, me felicitaron, me besaron. Fue algo extraordinario. Y entonces comencé a darle sentido a la vida. Comencé a ver diferente. Al final dijeron, bueno, pues ya nos vamos. Dice, ¿nos das permiso a hacer una oración? Dice, ¿de qué quedamos? ¿No? Dice, pero pues como me habían atendido bien, dice, pues ya me sentí yo casi forzada a decirle, pues está bien, órale pues. Si vamos a leer una lectura, sale pues, hagan una oración, agarraron la Biblia, a ver qué Dios nos dice, y salió la lectura del paralítico de nacimiento. Cuando leyeron la lectura le dijeron, Dios te va a sanar, y lloraban. El Señor nos indica que Dios te va a sanar. Entonces ella pensó que están bien, ya tuve muchas operaciones, yo no tengo solución, hombre. 3 meses siguieron visitándola, y en esos 3 meses hubo una conversión de ella, que llegó el momento en que aceptó su enfermedad. En los momentos de dolor se piensa ya en el cielo, bueno, pues si Dios ha permitido mi sufrimiento, mi dolor, a cambio de merecer el cielo, pues caramba, entonces lo ofrezco. Y la ofreció. Pero 3 meses después había un congreso con el padre Emiliano Tardif y la invitaron a ella. Y ya, estando en el congreso, dice ella misma que cuando comenzó a orar el padre Emiliano Tardif, se escuchaban gritos que uno se salvó de esto, ¿qué es? Y dice, pues yo estaba emocionada. Pero no porque me fuera a sanar a mí, porque a mí ya me habían dicho 3 meses para atrás que me iba a sanar el Señor cuando leyeron la lectura. Entonces, pues, obviamente yo no creí. Y yo más bien estaba emocionada porque estaba sanando a otros, y le daba gracias a Dios, qué bueno que lo está sanando. A mí, yo ya no quiero que me sane, yo ya acepté. Pero dice que comenzaron a dar. En este momento el Señor me está indicando que está sanando a una persona que viene en silla de ruedas, dice, y era yo. Y está sintiendo un calor de los pies a la cabeza. Dice, y de hecho yo estaba sintiendo ese calor de los pies a la cabeza. Pero yo dije, yo no soy. Porque estoy emocionada por los cantos, las alabanzas, la oración, y no soy yo. Había un chico que se llamaba Sergio, que es el de los que la habían invitado del grupo de oración y que estaban con ella. Y entonces el padre siguió orando y le dijo, sí, a ti te estoy hablando, tú que estás en la silla de ruedas. Obviamente el padre no la estaba viendo, porque estaba muy lejos. Pero el don de interlocución el Señor le decía. Así que no lo dudes más, a ti te trajeron y tú no querías venir. Entonces le dijo Sergio, ya ves, te están hablando a ti, eres tú. Y el padre dijo, pues ahora el Señor me dice que te está sanando, y yo te digo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te levantes, como en el Evangelio, levántate y anda. Se levantó, comenzó a caminar. Cuando comenzó a caminar, los que la habían invitado de la oración, no, pues se pusieron de rodillas, la abrazaron, la besaron, y un tipo que estaba ahí, de los que la conocían, que había nacido toda su vida ahí, se quedó mudo durante 5 horas, le impactó el milagro. Pues se fue caminando hasta donde estaba el padre Emiliano Tardif. Si yo soy esa persona que le acabo de ordenar que caminara. Y el Señor la sanó. Dice, y ahora yo me he consagrado a Dios de manera indefinida, hasta que el Señor mande traer. No soy religiosa, pero un sacerdote me ha contratado como su secretaria, de tal manera que le sirvo todo el tiempo. Dice, y como hace trámites él, subo escaleras, bajo escaleras, subo escaleras, bajo escaleras diariamente. Estoy sana, paralítica de nacimiento. Dice, pero el Señor lo primero que quería sanar era mi corazón.
sé para qué fui creada, para el cielo. De tal manera que en ese contexto, cuando está la esperanza en el cielo, sobre todo en los momentos de dolor, Dios en su infinita misericordia puede hacer un milagro y sanarte, claro, si Dios le parece bien. Pero si no, debéis aceptar el dolor, porque si es para tu purificación, bendito sea el dolor entonces. Dios puede actuar de esa manera, claro. Y como es el testimonio que estoy diciendo, ahí hay infinidad de testimonios. Me tocó hace algunos años presenciar precisamente algo parecido con una silla de ruedas, un político que se levantó en una misa de sanación que se hacía en Lerma. Estoy hablando más o menos hace casi 27 años más o menos. Me tocó presenciar eso. Escuché que gritaban, yo no estaba ahí, yo estaba atrás, pero después lo vi caminando. Ahí lo vi en la silla de ruedas. Pero Dios puede hacer eso y más. Pero aquí viene la pregunta. Ya me sanó, de todos modos voy a morir. ¿Ya se entendió? Sí. O sea, todo el mundo puede tener que partir. Y entonces, ante la adversidad, el cielo que me fue prometido, si es a causa del dolor, a través del sufrimiento, de algo que yo tenga que padecer, qué bueno, porque entonces tengo con qué saldar lo que quizás he hecho mal. Tengo que reparar. Y si Dios me da la oportunidad de repararlo aquí, qué mejor aquí que allá. ¿Por qué? Porque acuérdense que un minuto es como un día para Dios, ¿no es así? Y si aquí vas a sufrir 3 días, un mes, 5 años, se me ocurre el sufrimiento de una enfermedad que te cae, pues más vale que pagues 5 años acá, porque si no tendrías que multiplicarlos por cuántos días, ¿no? Si aquí tendrías que sufrir aquí 5 años, pues allá multiplica, tendrás que allá sufrir 5,000 años. No, mejor aquí 5 años nada más. En otras palabras, hasta conviene, podemos decirlo así, pensando en ese sentido, ¿no? Bueno. Cuando tú ves la galería de estos tipos, de los santos, te sorprende su vida. A mí cuando me preguntan, oye, ¿pues has leído? Pues claro, ¿de quién quieres que te platique? Cuando comencé mi vida de cristiano, católico, apostólico y remono, comencé leyendo Vida de Santos. La primera que leí fue Francisco de Asís. Y años más tarde leí las profecías, me impactaron más las profecías de Francisco de Asís. Un libro excelente, de sus milagros y el contacto que tenía con Dios y esa parte. Y entonces cuando ves cómo sufrieron esos tipos, tú dices, no, pues cómo lo hicieron. Es sorprendente lo que hacían, en su enfermedad, en la adversidad, en el dolor, no, olvídate. Rosa de Lima, ¿sabes? Rosa de Lima. Desde la edad de 8 años hizo penitencia de no comer carne por ofrecimiento a Dios, te ofrezco que no voy a comer carne ya todo y no comí carne. Después, ya siendo adulta, hizo ofrecimiento de todas las frutas que le gustaban, a partir de hoy, penitencia de todas las frutas y así. Se ponía el velo, por abajo del velo se ponía una corona de espinas. Nadie la veía porque se veía que estaba sangrando por penitencia, algo similar a Santa Teresa de Ávila, Domingo Sabio, un niño de 10, 11 años, ayunos prolongados, tan ayunos prolongados que el padre San Juan Bosco se los tuvo que prohibir, imagínate, y a nosotros a veces nos cuesta ayunar, ¿no es así? Que nos piden 2 días de ayuno al año, miércoles de ceniza y viernes santo, ¿no es así? Y a veces muchos ni ayunan, pues yo veo los van en las representaciones que hacen en los pueblos, en las parroquias, hacen la representación de Jesús, ¿no es así? Y van los puestos, pues parece que estamos en el templo de Jerusalén, hace falta que salga Cristo con el chicote, han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, puesto aquí, puesto allá, y porque ya ni lo iban chelando, son días sagrados, días santos, y solamente se te pide que ayunes por lo menos el miércoles y el viernes. Y cuando ves estos tipos, te sorprende lo que hacen.
¿Por qué? Porque ante la adversidad y el dolor saben que les espera el cielo. Ya están conscientes. Y ese es el mensaje precisamente que te traigo. O sea, tú y yo fuimos creados para el cielo. Nos espera el cielo. Para eso hay que desgastarnos, hay que trabajarle, hay que insistir. Ahí están las citas bíblicas, que ahorita las tenemos de tiempo. Entonces, la gloria del cielo es la visión y posesión de Dios, que es la suma bondad. Eso es la gloria. Pero dice aquí, el hombre fue creado para ser feliz y solo se es feliz conociendo y poseyendo a Dios. Ojo, solo se es feliz conociendo a Dios y poseyéndolo. Hay dos maneras de poseerlo ya desde aquí, desde esta tierra, desde aquí. Allá se prolonga la eternidad, pero desde aquí lo puedes conseguir. La comunión, la sagrada comunión cada domingo en la Eucaristía, para los santos, ya era el cielo en la tierra. El Padre Pío de Pietrelcina estaba 2 horas contemplando al Señor Jesús en la Eucaristía y se quedaba estático, en éxtasis. Y era el cielo en la tierra. 2 maneras dice ahí, de conocer y poseer a Dios, que es la felicidad. Todo el hombre, todo ser humano sin excepción, quiere ser feliz. Y es obvio que en esta tierra no va a ser feliz porque se va a morir, se le va a acabar. Entonces tiene que existir un lugar donde la felicidad se prolongue, es el cielo. ¿Pero cómo? Solamente conociendo y poseyendo a Dios, no hay otra manera. Y aquí en esta tierra hay 2 maneras de conocerlo y poseerlo. Una manera de más sencillas es a través de la creación de las cosas creadas por Dios. Cuando tú ves las maravillas y te sorprendes de la maravilla que hay aquí, no, olvídate. Es sorprendente entrar en ese ambiente de poder reconocer la grandiosidad de Dios a través de su creación. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a amanecer que ya no se te hace ver novedad el cielo, ni las nubes, ni las flores, ni los colores, ni los pájaros, ni los animales. Ya no se te hace novedad a ti. Ya perdiste esa sensibilidad. Cuando restablezcas esa sensibilidad, que en la teología se le llama equilibrio, el equilibrio que perdimos con el pecado original, cuando vamos a estar equilibrados, en ese momento tenemos el contacto con la naturaleza y sabemos que Dios está presente en la naturaleza, pero se pierde de manera bien rápida. Francisco de Asís le hablaba al hermano lobo, ¿no es así? Decía que era el hermano sol, la hermana luna. ¿Por qué se siente identificado con la creación? Sabe que Dios le llamaba a la hermana luna, si tú eres criatura de Dios, yo también soy criatura de Dios, por lo tanto son todos mis hermanos. Entra en ese equilibrio que se perdió por el pecado original. Es una manera inmediata, vamos a poderlo decir, pero está la otra, sobrenatural. ¿En qué consiste esa? En entrar en contacto con ese Dios. Mira, te pongo un ejemplo más o menos. Vamos a suponer que tú tienes un familiar que tiene 25 años que no lo ves, está en otro país, en el extranjero, pero tienes una foto de él. Y la foto, la fotografía, te hace pensar en ese familiar, ¿no es así? Es la manera inmediata. Tú ves la fotografía y dices, aquí está mi hermano, mi mamá, mi esposa, etc. Quien sea. Un ser muy querido. Esa es la manera inmediata, tener su fotografía. Pero es obvio que tú no solamente quisieras ver la fotografía, es obvio que tú quisieras, ¿qué? Platicar con él, estar con él, darle un abrazo, ¿no es así? Con Dios ocurre lo mismito. Su creación es la manera inmediata de poder entender que ese Dios existe y que está vivo. Pero quieres entrar más en contacto con Él en la parte sobrenatural, entonces tendrías que entrar en esa parte espiritual de contacto con Dios a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de la entrega, a través del sacrificio, a través del amor, a través de la caridad. Y cuando se entra en ese ambiente, entonces estamos entrando en eso que dije hace rato, la ascética, la ciencia de la perfección cristiana, que es donde entraron estos tipos que les llamamos santos. Decía el padre, eran unos tipazos.
Y entonces cuando estos hombres estas mujeres han logrado el contacto con Dios, ahora entiendes por qué desearían morir, porque aquí es momentáneo. Entraban en oración y ya estaban en éxtasis, pero quisieran que no se acabara nunca. Pues si se acaba el éxtasis y otra vez vuelven a su vida normal. Dicen que Santa Teresa de Ávila apenas se arrodillaba y entraba luego en éxtasis. Usted y yo tuvieron ahorita apenas su jubileo, ¿no es así? ¿Quién entró en éxtasis? Dice, no, estuvo bien largo el recorrido, estoy bien cansado. En lugar de dar gracias a quejarte, ¿no es así? Ese es el contexto, pues. Cuando entiendes la parte espiritual, entiendes. Oye, va mi Dios a todo dar. No pude venir, tuve que anunciar el retiro, pues de verdad que tenía muchas ganas de venir a ese jubileo. Pero no se puede estar en la procesión y tocando las campanas. Así que ahora me tocó tocar las campanas, allá avisarles, va a haber un retiro, etcétera, etcétera. Pero en la hora santa hay que asistir cuando sea el Santísimo, es una manera de estar en contacto con Dios. Y acabo de decir, pues, si Santa Teresa de Jesús entraba en éxtasis, se supone que no fue así desde el principio, tuvo que irle subiendo de volumen hasta que llegó el momento en que Dios le dio ese don y entra en contacto con su Dios. Doña Teresa, así le llamaban en la época del siglo XVI, aquella persona que era de alcurnia, de dinero, pues, era el doña. Y aunque era ella jovencita, Doña Teresa, pues, hay que darle el título. De tal manera que, esforzándose constantemente, llegó el momento en que ella, en contacto con su Dios, llegó el momento que ya cuando estaba en ese aspecto de gracia que Dios le concedió y que ella recibió abriendo su corazón, pues cuando oraba entraba en éxtasis. Y yo les aseguro que nosotros, aunque estemos unas horas ahí en el Santísimo, no ocurre nada. O a veces se nos hace larga la misa, ya se tardó un resto el Padre. Y el Padre Pío duraba 1 hora, 2 horas ahí y no estaba pensando, ya, en el caballo nunca puedes poner el reloj. No. Hay gente que se sale sin la bendición, ¿no es así? Ya está, no da la bendición, ¡ay, nos vemos! Y si fuera tu última bendición, te fuiste sin la bendición. Cuando se entiende el aspecto de Dios, para ser feliz, solo se es feliz, dice ahí, conociendo y poseyendo a Dios, y esa felicidad entonces ya no se acaba. ¿Qué es el cielo? La continuación de la felicidad que poseíste aquí, a través de practicar las virtudes y tu acercamiento a Dios. Es una felicidad que no se acaba. En el cielo ya no hay hambre, ya no hay frío, ya no hay calor, no hay sueño, no hay cansancio. Las primeras cosas pasaron, dice San Pablo. ¿Qué es el cielo? La presencia de Dios, la posesión de Dios y toda la bondad en su infinito. Toda la bondad en su infinito, no se acaba. Aquí tenemos hambre y comemos y se nos quita, pero mañana volvemos a tener hambre, ¿no es así? Dicen que tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Por ahí en Centroamérica, en algunos lugares de Centroamérica dicen que nada más comen 2. Bueno, el chiste es que allá está todo el bien, el sumo bien, que es Dios. Eso es propiamente el cielo, la posesión de Dios. Pero se puede poseer desde aquí, aunque aquí se va a cortar, pero cuando vas allá continúa esa parte. Dígase lo mismo del lado contrario del infierno. Aquí se portó mal, odiaba, le odiaban, odiaba, etcétera, etcétera. Es la continuación en el infierno, que se multiplica al infinito. Pues acá el sumo bien también se multiplica al infinito. Y dice la Escritura, me daba también Teresa de Ávila, ¿no? Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada le falta. El Señor es mi pastor, dice el Salmo, nada le falta. En verdes pastos, en verdes praderas, me hace reposar. Él me conduce. Y el Señor
no puede mentir. Por eso acabo de decir que para poder perseverar en la cuestión de la santidad aquí, para ganarnos el cielo, tenemos que lucharnos y perseverar. Ya di la clave. Son los sacramentos, la oración, la caridad. Todo por amor a Dios. Sí. Yo tengo que ganar el cielo por amor a Dios, no por temor al infierno. ¿Ya se entendió? Por amor a Dios. Si yo amo a Dios, me entrego a Dios y tengo ese contacto íntimo con Dios, es seguro que voy a ser feliz aunque venga la adversidad. ¿Cómo lo sabemos? Por los santos. La mayoría de ellos fue perseguido, hablaban mal de él, tuvieron enfermedades, no, pues les fue como en feria, pero nunca dejaron de ser felices porque decía, no recuerdo si era Ignacio de Loyola o alguien antes, que un santo nunca puede ser un santo triste, si no sería un triste santo. Todos los santos han sido alegres, aún en su enfermedad. ¿No? ¿Por qué? Pues saben con quién está, saben lo que les espera allá. Entonces, si nosotros, miren, si nosotros estuviéramos en ese grado de gracia, de contacto con Dios, desearíamos morirnos mañana. ¿Para qué? Para continuar eternamente nuestra felicidad. Así lo han deseado estos hombres, estos santos. Cuando Jesús se fue en la ascensión, dice, vean la escritura, dice, he aquí que yo vuelvo pronto, ¿no es así? Dice, y se fue elevando en una nube. Estaban ahí los apóstoles y demás gente, dice la escritura. Y la escritura dice que, pues ya lo vieron ahí, unos estaban medio tristes y que de repente aparecieron unos ángeles que les dijeron, y que les dijo, ¿por qué están tristes? Ese Jesús que lo han visto descender, va a venir nuevamente. Y el Señor nos había dicho, ve aquí que yo vuelvo pronto. Juan, el discípulo amado, que fue el único que no murió de martirio, porque todos los demás apóstoles murieron martirizados, dice que todas las tardes se sentaba a la orilla del mar a ver si algún día llegaba el maestro. Miren, ansiaba que llegue. Ve aquí que vuelvo pronto, pensó que mañana, ¿no? Así, mañana tiene que llegar, y no llegaba. Y murió de anciano y no llegó. Él llegó allá. Y es que quien tiene a Dios desea poseerlo ya para siempre. Y aquí es momentáneo. Por lo tanto, si estuviéramos en ese estado de gracia, desearíamos morirnos mañana. Así literal, mañana. ¿Para qué tardamos más? Sirve que ya no pecamos más. Pues es el pensamiento que tenían los santos. Pues Dominguito Sabio, un jovencito, no llegó ni a los 17 años. Trabajo, penitencia, ¿para qué no uso? Ojalá ya pronto, ¿para qué? Para ahorrarme todo lo que casi no voy a pecar más, así me ahorro, uy, vámonos. Todos los santos han deseado esa parte de la muerte, porque saben, ya lo explicamos esa parte. ¿Qué es la muerte? Un proceso transitorio, ya lo dijimos. En la parte biológica, la descomposición de la materia, pues ya lo dijimos, pero ese proceso transitorio, sabiendo que estoy en contacto con mi Dios en gracia y que he cumplido su ley, ¿qué me espera? Pues la posesión de Él. Así que entre más pronto mejor. Como dicen los mexicanos, ¿no? En caliente. En caliente. Quien conoce a Dios tiene esa sensación de saber lo que le espera. Miren, el padre Juan Manuel Martínez, alias el padre Trampitas, judío converso, obviamente no era cristiano, era judío, se convirtió al cristianismo, se hizo sacerdote, vivía aquí en Aguascalientes, pero se fue a estudiar a Estados Unidos porque en Aguascalientes, antes de ser cristiano católico, olvídense, fue perseguidor de la iglesia. Se dice que habían puesto unas bombas para derrubar la catedral de Aguascalientes, imagínate, había peleado a un sacerdote que después sería obispo, a pedradas, pues, odiaba a los sacerdotes, odiaba a la iglesia, odiaba todo. Hasta que un día le dijo su madre, mira, te amo tanto, pero al mismo tiempo te odio porque eres enemigo de Dios. Y él le dijo, mira, a partir de ahora tu hijo va a ser diferente. Si este Cristo existe y vive,
que este Cristo me bendiga y si no que me maldiga por siempre. Me voy a hacer sacerdote. Y no podía estudiar aquí en México, dice, porque si me metiera a estudiar aquí iban a decir, este se infiltró para atacar la iglesia. Entonces tuvo que ir a Estados Unidos. Cuando se ordenó sacerdote, a razón de su penitencia, se quiso ir de sacerdote a las Islas Marías, sin sueldo alguno, sin pago, y como preso voluntario, no a gozar como sacerdote, no, como preso. Y ahí fue a hacer su ministerio, pero fue el más grande ministerio que Dios le dio, que yo pienso que si se le había proceso al padre Trampitas, llegaría por lo menos a beato con todo lo que hizo allá. Narra una historia de ese contexto de los que tienen contacto con Dios y esperan la recompensa del cielo, pensando en Pancho Valentino. Ahora en la red ya está esa parte de Pancho Valentino. Pancho Valentino fue un criminal, luchador de lucha libre, a la redundancia, que mató a un sacerdote, al padre Juan Florina Tabernier, en la Ciudad de México, por robarle dinero. Pues en la parroquia les pensaban que había mucho dinero y ya habían hecho varias veces para robar, pero no podían, hasta que un día se brincaron y asaltaron al padre y Pancho Valentino lo mató. Y le apodaron, cuando lo metieron al Palacio Negro de Lecumberri, aquí en la Ciudad de México, la cárcel de máxima seguridad creada por Porfirio Díaz, y que durante mucho tiempo fue cárcel de mucha seguridad y además también de mucho miedo, porque ahí ocurrieron muchas cosas, que ahí sí era una cárcel, no caigas ahí porque te voy como en feria. No es como las de ahora que se van de vacaciones y les dan de comer gratis. Palacio Negro de Lecumberri era Palacio Negro de Lecumberri. Hoy se los Archivo General de la Nación. A veces ahí en el Palacio Negro de Lecumberri, si tú vas en la actualidad, hay una barranca ahí, cuando llovía se desbordaba y como está de bajada, las celdas se llenaban de agua y ahí tenían a los presos, les llegaba el agua hasta las rodillas. Si tú vas ahorita, es el Archivo General de la Nación, pero están las separaciones, las celdas, que más o menos se estiran de esta banca, aquí empezaron así, el cuadrito aquí, y aquí está. Pues en este cuadrito hacían caber 30 personas. Obviamente no te podías sentar, parados, apretados todos, y ahí así se dormían. Y del baño, pues parado. Por eso yo que hay en Palacio Negro de Lecumberri, o sea, era algo, pues no vais a caer ahí. Ahí mandaron a Pancho Valentino y le apodaron el Matacuras. Y como a los más grandes criminales no podían estar ahí, sino que lo mandaban a las Islas Marías, lo mandaron allá. Entonces cuando llegó allá, saludó al padre Trampitas, llegando allá y dice, yo soy Pancho Valentino, el Matacuras. Dice el padre Trampitas, dice, yo soy Pancho Valentino, dice, yo soy el padre Trampitas, el que mata a los Matacuras, cabrón, no te me enchueques porque aquí te llevo. Dice, ¿así se habla allá? Pues ese tipo se convirtió, porque una vez que pensó matar al padre Trampitas, como mató al padre Juan Florina Tabernier, ahí el Señor le habló y ahí se convirtió. Ya para matarlo, dice que se le fue encima y de repente volteó al sagrario y ahí el Señor le tocó su corazón y lo convirtió. Se arrodilló y lloraba y le gritaba, dice que tocaba el sagrario con su mano, bien fuerte. Perdóname, Señor, hace 20 años, en este mismo día, y era el mismo día, hace 20 años en este día estaba matando a un sacerdote tuyo. Y sí, ese era el mismo día que ahí lo convirtió. Entonces, ya después de converso, ese día se confesó, dice que duró como 1 hora esa parte de misericordia, dice el padre Trampitas. Al día siguiente se presenta Pancho Valentino a la misa a comulgar. Entonces todos sorprendidos, comulgó Pancho Valentino. Dice, no, y si hubieras estado aquí anoche hubieras visto los sonores voces de la misericordia de Dios por un pecador que se convierte según la promesa de Cristo. Dice así, ¿no? Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, pues así dice la Escritura, ¿no? Si hubieras estado aquí hubieras visto cómo la gloria de Dios se manifiesta. Se convirtió, entonces una vez había un retiro en Puebla y le dijeron al padre Trampitas, lo que hacemos, ¿no? Pues pedimos que hagas oración por el retiro. Palanca, ¿sabes? Que nos eches palanca para la oración. Entonces, le mandaban al padre un telegrama, oiga padre, con sus presos, pues que oren por el retiro. Entonces el padre se le acercó a Pancho Valentino. Oye Pancho, pues mira que nos están pidiendo que hagamos oración por el retiro que van a tener allá, para que se van a encontrar en Cristo, se encuentren con Él como tú te encontraste aquí.
¿Qué es eso de palancas? Pues que ofrezcas penitencias, oraciones. Dice, pero ya me adelanté yo, ya le dije que tú vas a ofrecer oraciones, comuniones y todos tus sufrimientos que pasas aquí. Entonces Pancho Valentín dice, ¿pero cuáles sufrimientos, padre? Pues le digo una cosa, antes, cuando me mandaban los trabajos más forzados, al corte de penca, a la piedra, a la cal, a la sal, trabajos forzosos, iba maldiciendo de Dios hasta mi madre, pero tenía que hacerlo, trabajos forzados. Ahora no. Ahora cuando me dicen me voy al trabajo más forzado, voy alegre, cantando, porque voy a tener algo que ofrecerle a Dios. Vean ustedes. Voy a tener algo que ofrecerle a Dios. Cuando me mandan al trabajo, yo ansío que me manden a lo más pesado, porque cuando me mandan a lo más pesado, no, voy cantando alegre, porque este día voy a tener algo que ofrecerle a Dios. De tal manera que para mí ya no hay sufrimiento, Padre. Dice que se construyó una cruz de madera de palo prieto. Es más pesado, tiene mayor densidad de lava, esa madera se hunde. De 70 kilos, dice que en las Islas Marías todos los viernes daba una vuelta, creo son 20 kilómetros, con la cruz, por penitencia el Pancho Valentino. Luego dice que se hizo una bicicleta de doble tracción, pedaleaba con los pies y con las manos. Todos le decían el loco. Mira, loco. Claro, es una conversión así de repentina, pues el loco. Lo hacía por agradar a Dios. Y dice el padre Trampita en su testimonio, y Dios se lo llevó, eso porque se fue a confesar, dice, pues dice que cuando ya se confesaba ya muy frecuente, entonces me le hacía señas al padrecito, una enjuagadita, padre, una enjuagadita. Dice el padre, dice, ¿qué le pongo de penitencia? Dice, pues ya todo lo cumple. Bueno, 3 Padres Nuestros y 3 Aves María, así como siempre. Y así, de la noche a la mañana, dice que comenzó a padecer así, de repente, así con torsiones, se desmayaba y después regresaba otra vez. Se desmayó, se le vino la cena que había comido y murió ahogado. Ya había pagado aquí. Entonces, todo sufrimiento que nosotros tengamos bajo el efecto de la gracia es para ofrecerlo a Dios. Se dice fácil, tan es así que lo estoy predicando, pero bien bonito, pero ya en la práctica, cuando el Señor te toca la puerta por ahí, dice, te toca. Estuve enfermo durante 7 años aproximadamente. Tengo una hernia hiatal. Obviamente, cuando me comencé a enfermar, pues estudio, y hasta me estaban haciendo brujería. Y nada. Llegué a pensar 28 kilos, imagínate. Mi estómago se estaba subiendo para adentro, como arrugado. Ya lo comía, no me daba náusea. Y cuando llega ese momento, ya conocía yo a Dios, ya lo conocía. No, pues olvídate. Me da vergüenza ahora decirlo, pero pues tengo que decirlo. Renegué de Dios. No, pues me reclamé, me dije hasta lo que no. Oye, Señor, yo te sirvo, voy a los retiros, casi voy diario a misa, hago oración, rezo el rosario y ve. ¿Para esto? Bien, bueno. Y ya estaba yo dentro, imagínate si hubiera estado afuera. ya estaba dentro yo aquí de la iglesia. No, pues le reclamé. Ahora me da vergüenza eso. Mucha vergüenza. Un día, de esos que me sentía que me iba a morir, tú vas al médico y tú confías en el médico, que sabe ser. Y no había nadie en mi casa. Entonces me sentía bien mal, pensé que me iba a morir. Agarré un taxi,
lléveme a consultorio tal, otro pueblo. Había una doctora que era nicaragüense y que ya me había tratado y que me había hecho estudios y no salía nada. Entonces cuando me vio llegar, casi ya estaba bien mareado, bien mal, me vio, dice, si vienes mal, pásate, recuéstate aquí. Me inyectó rápido un suero, puso una inyección, quién sabe, quédate aquí, ahí me estuve como 1 hora. Y me dice, vas un poquito mejor, vete a tu casa, cómprate este medicamento, te vas a sentir mejor. Bueno, ya me fui. Pero en lugar de que me sintiera mejor, llegando a mi casa me comencé a sentir, pero mal. Y no había nadie. Y por si fuera poco, me comenzó a salir sangre de las 2 fosas nasales. No, pues ahí fue cuando me fui con la señora. Me da vergüenza, pero me estoy acordando. Y había una pileta de agua, ahí me fui, de rodillas ahí, llorando, entre lágrimas y un chorro de sangre que caía, y reclamando al Señor, Me dije hasta la despedida, qué mal. Como a los 15 minutos que estaba yo ahí, llegó uno de mis cuñados. Y yo estaba de rodillas, entonces llegó. Y al ver que estaba llorando y que estaba sangrando, me tocó el hombro por atrás. Así, por atrás. Ni le hice caso. Al contrario, estaba yo. No, trataba yo blasfemando contra Dios. Se fue. Y yo cuando se fue, le comencé a reclamar más todavía, con más intensidad. Regresó mi cuñado a los 10 minutos. Ahora sé que fue un mensaje de Dios porque tuvo que haber sido así, si no, ¿cómo? Como a los 10 minutos llegó, estaba siguiendo yo llorando y no se me paraba la sangre, por eso dije, no, pues aquí. Y reclamándole a Dios, seguía. Pues llegó por segunda vez, otra vez me tocó. Ahora no se fue, sino que ahí se quedó, pues como yo no le hacía caso, y otra vez, con el hombro, Total que ya volteé, casi ya enojado, pues yo de rodillas y de pie, pues volteo a ver. Y no me dijo palabra, no me dijo ninguna palabra, nada, no me dijo ninguna palabra, nada. Sino que cuando lo volteé a ver, me hizo así. Mi cuñado perdió su mano en un accidente en una fábrica, por lo tanto no tiene mano. Entonces cuando yo volteé, sin decirme palabras, él solamente me hizo así. No, pues yo volteé a verlo. Cuando vi, inmediatamente intuí lo que el Señor me decía. Y comencé a llorar más fuerte, pero de menso. Por la sencilla razón. Yo tenía la esperanza de recuperar mi salud, ¿no es así? ¿Mi cuñado tiene la esperanza de recuperar su mano? No. Claro que no. Por eso lo entendí ahí. Y yo reclame. Y mi cuñado no me dijo nada, Así literal, ni una palabra. Simplemente me enseñó. Y entonces cuando yo lo volteé a ver, ahí entendí, pues siento que propiamente después de la parte que Dios me decía, mira, o sea, si tú estás enfermo, pues tú tienes la esperanza de recobrar la salud, hombre, él ya nunca va a recobrar su mano. Y comencé a chillar, pero ahora de menso, dije, mira, todo lo que he blasfemado contra él. Y ya conocí a Dios, imagínate si no lo hubiera conocido. Obviamente sigo teniendo la hernia yatal, y eso me ha provocado una esofagitis, pero esa hernia yatal que tengo, pues como está chiquita no se puede operar, pues el médico, y de todos modos si te la opero, en 5 o 10 años se te va a volver a abrir, lo único que voy a hacer es coser y se te va a volver a abrir, así que tendría que otra vez operarte cada rato. Pues más bien, trata ya me dio dieta y todo eso, ¿no? Pero ese es el contexto que cuando te visita el sufrimiento, ¿a dónde corres? Predicarlo, como te estoy diciendo, que una persona que vive el sufrimiento y que se asimila en el estado de gracia, le sirve para la purificación, es bien fácil predicarlo,
pero en la práctica ya te quisiera ver. Digo, ya me vi. Cuando platico esto, ahora no lo dije, pero te lo digo, es como si Dios me hubiera hecho la prueba, y me hizo la prueba y la reprobé. Esa prueba la reprobé. Y yo pienso ya no reprobarla, porque si no. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir con el dolor, porque nos purifica. Y vamos a terminar esta clase con esto, esta parte de esta clase con esto. Nos quedan unos minutos más, pero termino esta parte del cielo. Dice el padre Pedersini, un padre italiano, dice así: el sufrimiento es compañero de siempre mientras estés en este mundo. Algunos ya sufrieron, otros sufrirán más tarde, y otros, antes que se vaya, van a sufrir. Pues sí. ¿Sí? El sufrimiento es compañero de todo el mundo. Te vas a encontrar de frente con él. Por eso dice el Padre. Y por eso, como algún día te vas a encontrar de frente con él, debes saber tratarlo, recibirlo bien. Porque te vas a encontrar con él. Algunos ya sufrieron por la pérdida de un ser querido, por una enfermedad, por un problema, por una traición, por lo que tú quieras. Ya sufrieron, ya saben. Algunos no han pasado por eso, pero van a pasar cuando se muera alguien, o cuando se esté muriendo él, o cuando le caiga una enfermedad. Va a sufrir. Y dice el padre Pedersini, dice así: cuando llegue ese momento, en el dolor y en tus lágrimas, no te tragues tus lágrimas, porque son amargas. Dice, y luego sigue diciendo el padre: no las tires al suelo, porque los hombres las pisotean. Suena bien, parece poema. Derrámalas hacia Dios, que volverá como perlas, porque el sufrimiento en humillación y humildad a Dios se vuelve gracia. Entonces, cuando te visite el dolor, no te tragues tus lágrimas, son amargas. No las derrames al suelo, los hombres las pisotean. Derrámalas a Dios y Él las volverá gracia. Fuimos creados para el cielo. El cielo te está esperando, pero hay que ganárselo. Yo no sé tú. Yo ya decidí. Yo voy al cielo y tengo que trabajar para el cielo. Yo no sé tú. Tú has venido a esta plática y algunos de ustedes son catequistas, ministros, o estás en un grupo, mayordomo, lo que sea, hombre. Pues el Señor ya te llamó. Yo ya decidí, yo no sé tú. Si vas a decidir, si ya decidiste, o estás todavía pensando en a ver qué pasa, a ver si sí o no. Obviamente uno conoce su fragilidad. Escuché decir, cuando uno cae, me defraudó. Pues claro, hombre, pues yo te voy a defraudar muchas veces. O hay uno que no te va a defraudar. A esa que tiene que entregar. Porque tú estás confiando en mí, pero te va a fallar. Soy hombre igual que tú. Con aciertos y desaciertos. Con virtudes y errores. Decía San Pablo: hagan lo que yo les digo, no lo que yo hago, porque si hacen lo que yo hago, bien, a veces la digo, entonces hagan lo que yo les digo. Una vez que fue a Atenas, dice que resucitó a un muerto, ¿no es así? Y dice que lo cargaron en hombros y que lo querían proclamar como Dios, ¿no? ¿Y qué dijo Pablo? Yo no, soy un simple hombre. Soy un simple hombre. Como ustedes son. Hay uno, ese sí. Entonces, en los aciertos y en los desaciertos, sí, nunca te va a fallar, yo te voy a fallar. El ministro, el catequista, te va a fallar. El padrecito, te puede fallar. El mayordomo, te puede fallar. Aunque sea el primero, el más importante, te puede fallar. Solamente Dios no te puede fallar, ni te va a fallar, nunca te va a fallar.
Y si Él dice que en la casa de mi Padre, en las citas que están aquí, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no se los hubiera dicho, y voy a preparar una para ti, esa mansión está reservada para ti. Y tú te vas al infierno, tu mansión quedó vacía. Pero tu lugar ya lo tienes ahí. Él lo dijo y Él no puede fallar. Dios no miente. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no existiera, Él no se los hubiera dicho desde el principio. ¿Para qué te portas bien? ¿Para qué echas ganas? Si no hay ninguna recompensa, ¿para qué? No tiene sentido. Hay que vivir nuestra vida, hay que destramparnos y revolcarnos en el sexo y en el odio y en la muerte, en el crimen, en la droga. ¿Para qué? Si no hay ninguna recompensa. Pero entonces conviene vivir bien, hacer siempre el bien, porque la recompensa es más grande. Pues tengo por cierto que las cosas venideras de San Pablo no se comparan con lo que hay aquí. No se comparan. Ya no hay sufrimiento, ya no hay lágrimas, ya no hay dolor, ya no hay hambre, ya no hay sueño, ya no hay persecuciones. Todo ya pasó. Es la posesión de Dios. Y por eso dice San Pablo, con Dios todo lo puedo, y todo lo puedo en aquel que me conforta. Ya no soy yo quien vive, es Dios quien vive en mí. Y por eso todo lo puedo en aquel que me conforta. Pero a veces nosotros, ay, ya no puedo con este sufrimiento, con este dolor, con este hijo, con esta hija. La oración, decía el padre Trapitas, la oración no puede todo, no alcanza todo. La cuestión es que nosotros nos desanimamos. Se me vino ahorita un testimonio de una señora. Por su negligencia de ella, se separó de su esposo, porque ella quería estudiar, ser alguien en la vida, y abandonó a sus hijos. Entonces obviamente cuando los quiso recuperar, sus hijos ya conscientes, porque ya los abandonó de 9, 10, 12 años, entonces pues ya eran un poquito conscientes los niños, entonces ya sí. Y luego con el papá, pues el papá también les metió, no, pues su madre es esto y lo otro. Entonces me decía, ¿qué hago? Doblar la rodilla, mi hermana. ¿Quieres recuperar a tus hijos? ¿Quieres doblar la rodilla? Reza rosario, reza santísimo. Como a los 3 meses, dice, he decidido que los voy a ir a visitar, a ver cómo me reciben. Pues está bien. Si tú ya sentiste que fue, y ya sabrás lo que ocurrió, pues la recibieron mal. No quieren saber de mí, que no sé qué. Que su papá y el... ¿Qué hago? Pues yo te dije la receta. Doblar rodilla, pedirle al Señor que también te transforme, que los transforme a ellos y que puedan perdonarte y que tú puedas perdonar. Es tan sencillo. A los 6 meses volvió a ir, la volvieron a echar, entonces va conmigo y me dice, oye, dice, es que ya llevo 6 meses y no pasa nada. Al contrario, todo se pone peor. Pues tú qué pensabas, que es fácil o que esto es un amuleto. Entonces yo tuve que decir, ¿quién fue la culpable de esa separación? Pues yo. Pues claro. Para que veas lo que desechaste. Había una armonía, una felicidad, y tú la volviste infelicidad. Ahora recuperarla no es tan fácil. Pues claro. Y me dice, ¿y en cuánto tiempo? Pues yo ni que fuera divino, no sé, como que síguele 2 años y en 2 años se te arregla, ¿no? No. Yo tengo que trabajar a Dios rogarme con el mazo dando. ¿Cuánto tiempo? Lo que Dios me permita, ya dijimos, ¿no? Si yo tengo que sacrificarme todo el tiempo que Dios me permita aquí en esta tierra, tengo que esforzarme. Te llevas mal con tu esposa, con tu esposo, pues esfuérzate en llevarte bien. ¿Cuánto tiempo? Pues si vas a estar ahí todo el tiempo, ¿para qué me vas a estar peleando cada rato, hombre? No tiene sentido. A veces cuando mi esposa se enoja, ay, ya tú ya eres y le hago caso. Yo muy conciso, estás tranquila. Pues. ¿Tú quieres estar así? Pues allá tú. No, por ti no voy a amargar. Y una vez pensé, dije, oye, viéndola bien, pues si quien está buscando santidad soy yo, pues si ella no quiere, ¿qué problema? Ya sabe, ya se le predicó, ya se le dijo, ya conoce. ¿Qué más puedo hacer? Nada. Yo tengo que hacer lo mío. Lo mío. ¿Por qué?
Porque mi juicio no me va a mandar a traer junto con ella. Ni le puedo echar la culpa al padrecito, a mi vecino. No, porque mi juicio es personal. Personal. Ahí no puedo echar la culpa a nadie. Yo y el Señor, como dice San Pablo, ahora lo conocemos solamente como un espejo. Pero el momento cuando estemos allá lo conoceremos cara a cara. Claro. Claro. Entonces, yo tengo que hacer lo que me toca a mí. Y de esa manera, cumpliendo los mandamientos, haciendo el bien, cumpliendo la ley con Dios, en el amor, como dije al principio, no por miedo al infierno, en el amor, conquisto el cielo. Conquisto el cielo. ¿Por qué? Porque es mi lugar de destino. En esta tierra pasaremos unos añitos, incluso si pensáramos en la Biblia, ¿no? 930 años, los años que vivió Adán, ¿no? 950 años vivió Noé, Matusalén 969, ¿no? Pues aunque hubiera vivido 2000, de todo modo se va. Entonces, el tiempo que nos dio Dios aquí es para santificarnos, y una vez que nos santifiquemos, se prolonga la eternidad. Eso es el cielo, la presencia de Dios. Y por eso dije, la presencia de Dios se puede tener desde aquí y se prolonga ya. ¿Cómo? El contacto con Dios siempre. Y eso hay que buscarlo siempre. No de ratitos, porque si es de ratitos, decía Antonino, una película que se llama Grandes Amigos, tú te lo pierdes. ¿No dices que te lo pierdes? Si solamente de repente lo que ocurre ahorita, que pasó la pandemia, ahora sí que ya se va a acabar todo eso. Y todos, entonces hay un difunto, le va a decir todos a adorar a Dios. Quieren bajarlo, como dicen, quieren bajar todos los altos y a Dios que se aparezca por todos. Pues sí, pero siempre has estado ausente, mi hermano. Cuando te encuentras con Dios, entonces tú sabes, pues de todos te vas a ir, hombre. Y tu familia de todos se va a ir. Unos antes, otros después. Otros vendrán, otros irán. Pues sí, es la ley de la vida. Pero cuando entiendes que tu camino es el cielo, que tu lugar es el cielo, entonces vale la pena esforzarse por ganar el cielo. Y yo espero que ustedes se esfuercen por alcanzar el cielo. Ese es nuestro destino. Bien, hasta aquí las postrimerías, hasta aquí la teología del más allá, los novísimos, que es una enseñanza que ha sido muy olvidada dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Casi no se habla ya de eso, del cielo, del infierno, pero debe hablarse para hacia el cielo y hablarse. Bien, pues hasta aquí cerramos. Ahora entramos con otro tema